Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros una nueva cámara IP del fabricante D-Link. En concreto tenemos con nosotros la cámara IP D-Link DCS2670L, una cámara IP cuya principal característica es que incorpora resolución Full HD 1080p. Gracias a esta gran resolución vamos a poder hacer zoom sin que se pixele la imagen. Además, otras características muy importantes de esta cámara es que incorpora una visión de 180 grados sin distorsión y además está específicamente diseñada para espacios exteriores, aunque por supuesto también la vamos a poder utilizar dentro de nuestro hogar sin ningún tipo de problema. Otras características de esta cámara es que incorpora detección de sonido y movimiento y por supuesto la certificación IP65 contra el polvo y el agua. Por lo tanto, vamos a poder ubicar esta cámara en espacios exteriores sin ningún tipo de problema. No tenemos que temer a la lluvia o a las inclemencias meteorológicas. Además, algo que nos ha llamado especialmente la atención es su pequeño tamaño, y es que tan solo mide de alto 9 centímetros. En la parte trasera de la caja encontramos más especificaciones técnicas de esta cámara DCS2670L, como por ejemplo que se puede gestionar a través de la aplicación gratuita MyDLink y también que incorpora infrarrojos para grabar todo lo que suceda a una distancia de hasta 10 metros en la más absoluta oscuridad. Además, también incorpora un slot para tarjetas microSD. De esta manera vamos a poder hacer una grabación continua o grabar clips de vídeo siempre que nosotros queramos. Es configurable. Además, el firmware de esta cámara IP se puede acceder a través de web con nuestro navegador para configurar las opciones más avanzadas. Sin lugar a dudas, lo más destacable de esta cámara IP es que es de exterior, incorpora la certificación IP65. El resto de características son muy similares a otras cámaras del fabricante D-Link. Respecto a la conectividad, esta cámara tiene Wi-Fi N300 y también tiene un puerto fase Ethernet para conectarla vía cable. Por lo tanto, vamos a poder colocar esta cámara en nuestra red local sin ningún tipo de problema. Si la queremos cablear, la podremos cablear. ¿Que la queremos poner vía Wi-Fi? Pues también. En la parte derecha de la caja, tal y como podéis ver, encontramos las principales partes de esta DCS2670L, como por ejemplo el sensor de luz, los infrarrojos, la lente de 180 grados, los LEDs de estado y por supuesto el micrófono en la parte frontal. Tal y como podéis ver, de la cámara IP sale un cable que lleva al conector de alimentación y también al conector Ethernet. Este cable no se puede quitar y es que es totalmente necesario para garantizar el aislamiento de la propia cámara IP para que el agua o el polvo no se introduzca en la parte interna de la DCS2670L. Por último, en la parte inferior vamos a encontrarnos con el contenido de la caja que próximamente os vamos a enseñar. ¿Qué tenemos dentro de la caja? La propia cámara IP, el adaptador de corriente, un cable de red Ethernet plano y lo más interesante sin lugar a dudas es un protector del propio cable de red. Este protector lo vamos a enroscar directamente en el conector Ethernet para aislar el cable de red de las inclemencias meteorológicas. Por último, en la parte izquierda de la caja encontramos en diferentes idiomas las principales características técnicas que ya os hemos explicado. Lo más destacable, el objetivo gran angular de 180 grados sin distorsión y que incorpora resolución Full HD 1080p. Una vez que ya conocemos las principales características técnicas de esta cámara IP D-Link DCS2670L, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Tal y como podéis ver, lo primero que nos vamos a encontrar es la propia cámara IP D-Link DCS2670L, pero antes de enseñaros la propia cámara IP, vamos a ver todos los accesorios que incorpora. Tal y como podéis ver, el cable que sale directamente de la cámara se incluye ya montado, no se puede quitar. Dentro de la propia caja encontramos este conector que nos va a servir para aislar la conexión Ethernet de la propia cámara IP. Si la vamos a conectar vía Wi-Fi, por supuesto, no será necesario, pero gracias al fabricante de Link tenemos todo lo necesario para ubicar esta cámara IP en el techo o en la pared y, por supuesto, incorpora también todos los accesorios que vamos a necesitar como los tornillos. Respecto a la documentación, encontramos el código GPL del firmware y toda la información sobre la garantía del producto. Además, también encontramos una tarjeta que nos va a servir para instalar esta cámara IP de manera fácil y rápida.
Aunque en la tarjeta tengamos My D-Link Lite, lo que debemos utilizar es la nueva aplicación My D-Link para dispositivos Android e iOS, que es completamente compatible con esta cámara IP DCS2670L. De hecho, vamos a poder escanear el código QR sin ningún problema e incluso introducir el mismo código PIN. Pero importante, debemos utilizar la nueva aplicación My D-Link, que está disponible ya tanto en Google Play como también en la Apple Store. Una vez que ya conocemos toda la documentación, vamos a ver el transformador de corriente. Lo primero que nos llama la atención es que las clavijas vienen desmontadas. Tenemos una clavija específicamente para el mercado español, una clavija tipo C, y también encontramos la clavija tipo G para el mercado de Reino Unido. Nosotros en España debemos utilizar la clavija correspondiente, en nuestro caso la tipo C. Tal y como podéis ver, el transformador de corriente incorpora un cable muy largo y el conector es el típico conector circular que el fabricante de Link ha utilizado en el pasado en otras cámaras IP. Este transformador de corriente es capaz de proporcionar 5 voltios de tensión y también 1,2 amperios de intensidad de corriente. ¿Cómo se instala la clavija en el propio transformador? De esta manera, muy fácil, y para quitarlo deberemos presionar y levantar hacia arriba. De esta manera vamos a poder intercambiar las clavijas sin ningún tipo de problema. Lo que más nos ha gustado del transformador de corriente es, sin lugar a dudas, la longitud del cable, y es que es realmente largo, ideal para ubicar la cámara IP donde nosotros queramos, y es que debemos recordar que esta cámara IP está orientada específicamente para exteriores. Tal y como podéis ver, la cámara IP es realmente pequeña. Lo primero que vamos a hablar es del propio cable, que ya viene preinstalado en la propia DCS2670L, tal y como podéis ver aquí. No se puede desmontar ya que está en la parte interna de la propia cámara IP. En este cable, ¿qué vamos a tener? Vamos a poder alimentar tanto la propia cámara como también vamos a poder proporcionarle conexión de datos. ¿Cómo debemos conectar el transformador de corriente? Pues directamente como si fuese la propia cámara, como si tuviésemos el agujero necesario para introducir el transformador de corriente. Y por último, tenemos el puerto Fast Ethernet, que nos va a permitir conectar esta cámara vía cable a nuestra red local doméstica. Una vez que ya conocemos cómo es este cable que viene preinstalado, vamos a ver la propia cámara IP. En la parte frontal es donde tenemos la lente, por supuesto. Debemos recordar que es gran angular y también incorpora un LED de estado y el micrófono. Esta cámara se puede subir hacia arriba y también dar la vuelta, se puede voltear y de esta manera colocarla como nosotros deseemos. Esto que veis de la parte inferior, esta pequeña goma blanca, lo que va a hacer es recubrir el slot para las tarjetas microSD y también el botón de reset para restaurar a valores de fábrica el equipo. Al tener certificación IP65 es completamente obligatorio disponer de este tipo de gomas para aislar perfectamente los componentes internos, en este caso para aislar sobre todo el slot para las tarjetas microSD, que nos va a permitir grabar de manera local todo lo que ocurra en nuestro hogar. No obstante, debemos tener en cuenta que su firmware es realmente completo y vamos a poder enviarnos clips de vídeo cuando detecte movimiento o cuando detecte sonido a través de correo electrónico e incluso subir toda la información a un servidor FTP remoto. Antes de terminar, también debemos decir que el LED de la parte frontal podemos desactivarlo para que esta cámara IP pase completamente desapercibida. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis de la cámara IP de Link DCS2670L. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis explicando todas las especificaciones técnicas y por supuesto os mostraremos vídeos donde vamos a grabar en una habitación pequeña y en una habitación más grande, tanto de día como de noche en la más absoluta oscuridad. De esta manera vais a poder ver sin ningún problema la calidad que nos proporciona esta cámara Full HD con visión de 180 grados sin distorsión. Os esperamos.